Este segundo domingo de Adviento está enmarcado en medio de dos grandes fiestas marianas. La primera, el 8 de diciembre, que celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción, cuando la Santísima Virgen María fue concebida por sus padres sin el pecado original. Una gracia especial que Dios le concedió y que ella misma corroboró cuando se presentó a una niña en Lourdes, allá en Francia, a Bernardita, diciéndole: yo soy la Inmaculada Concepción. Y la otra fiesta, el 12 de diciembre, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, cuando la Santísima Virgen María se le apareció a San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, pidiéndole que le dijera al obispo que construyera allí una capilla. San Juan Diego se presenta ante el obispo y el obispo naturalmente no le cree, simplemente le pide una prueba. La Virgen Santísima se le aparece de nuevo a Juan Diego y es cuando le dice que corte unas rosas de ese lugar. Juan Diego las lleva al señor obispo y al presentárselas quedó en su tilma grabada la hermosa imagen de la Santísima Virgen María, a quien conocemos bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. De tal forma que este segundo domingo de Adviento está enmarcado en medio de esas dos fiestas. Ahora pasemos al Evangelio. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Conforme está escrito en Isaías el profeta: mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello, y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Hoy les voy a comentar solo el primer versículo, porque me parece sumamente interesante, cuando dice: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En esta primera frase existen tres palabras que quiero comentar. Primero, Evangelio. Segundo, Jesucristo. Y tercero, Hijo de Dios. Veamos en primer lugar Evangelio. ¿Qué se entiende por Evangelio? Hoy en día entendemos por Evangelio o Evangelios los textos escritos por Mateo, Marco, Lucas y Juan, que relatan la vida y las enseñanzas de Jesús. Pero cuando San Marcos escribió su evangelio, no se refería a ninguno de estos textos, sino en el sentido que tenía la palabra evangelio para su época. Y para su época la palabra evangelio significaba anuncio, buena noticia, anuncio gozoso. Por ejemplo, cuando se ganaba una batalla, la gente decía: esto es un evangelio. Sí, una buena noticia. Cuando alguien se curaba hasta una larga enfermedad y salía de la enfermedad, les traigo un evangelio, es decir, la buena noticia que el enfermo se había curado. O cuando se anunciaba la visita de un gran emperador a una región, se decía: les traigo un evangelio, una buena noticia que el emperador viene a visitarnos. Y esos acontecimientos eran llamados evangelios precisamente porque representaban una buena noticia. Por eso San Marcos usa la palabra evangelio, porque nos quiere presentar la buena noticia de un personaje, de Jesús de Nazaret, de alguien que vino a traernos alegría y esperanza. Y entonces ahora el evangelio se ha convertido en una persona. ¿En quién? En Jesús de Nazaret. Él vino precisamente a traernos la buena noticia del amor incondicional de Dios, que nos quiere y que nos ama a todos por igual. Porque en la mentalidad de ellos tenían otro concepto de Dios. Ese Dios que amaba a unos y despreciaba a otros. Ese Dios que derramaba sus bendiciones sobre quienes le obedecían y que castigaban a aquellos que se portaban mal. Y Jesús vino a decirnos que es un Dios que nos ama a todos por igual, que hace salir el sol para buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, un amor de Dios infinito. Nos presentó un rostro distinto de Dios. Entonces, la buena noticia que nos trae Jesús, que Él es el Evangelio, es presentarnos un rostro distinto de Dios. La gente tenía un concepto equivocado de Dios. Jesucristo nos viene a presentar ese rostro de Dios.
es decir, un Dios de amor, de infinita misericordia. Por eso San Marcos ve en Jesús que es una buena noticia, que es el Evangelio. Por eso él fue el primero en plasmar, en poner por escrito que Jesús es el Evangelio. Y no fue sino hasta el año 165 cuando un santo, San Justino, quiso llamar a todos los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quiso llamarlo evangelios. Pero antes de esa fecha no se llamaban evangelios. Por eso el mérito que tiene San Marcos es precisamente de haber llamado a Jesús como el evangelio, la buena noticia que nos trajo a la humanidad. La otra palabra que está en el mismo versículo es Jesucristo, es decir, Cristo. Él llama a Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido. En la antigüedad se ungían reyes y sacerdotes y se hacía con un aceite, con el propósito de que quedaran impregnados de esa fuerza divina que ellos después tenían que transmitir. De esta manera se significaba el ingreso de una fuerza divina en las personas que habían sido llamadas a desempeñar una función en particular. El sacerdote con la unción recibía una gracia especial de Dios para ejercer funciones de mediador entre los hombres y Dios. Cuando Marcos le da a Jesús el título de Cristo, de Mesías, está diciendo que Él es el ungido por excelencia de Dios, el portador del Espíritu de Dios, de un Espíritu divino que Él ha venido a traer a toda la humanidad. Y la última palabra en esta frase que quiero comentarles es Hijo de Dios. Cuando San Marcos llama a Jesús Hijo de Dios, lo está haciendo de acuerdo a su mentalidad. En la mentalidad de la época se llamaba Hijo de Dios a una persona, no solamente el que era generado por el Padre, sino aquel que se asemejaba, que se parecía a su papá. Entonces, un hijo era considerado verdaderamente hijo cuando tenía el carácter de su padre, el afecto de su padre, el cariño de su padre, los valores de su padre. Si un hijo se apartaba de esa forma y esta manera de actuar de su padre, era considerado como hijo biológico, pero no como un verdadero hijo en el verdadero sentido de la palabra. Por eso cuando San Marcos dice que Jesús es Hijo de Dios, está diciendo que refleja el rostro verdadero de Dios, que al ver a Jesús se está viendo a Dios. Recordemos que uno de los discípulos le dice a Jesús: Maestro, muéstranos al Padre. ¿Y qué responde Jesús? Quien me ve a mí, ve al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Por eso, con el título de Hijo de Dios, el evangelista nos quiere decir que Jesús refleja nítidamente el rostro de Dios. Por eso, desde la perspectiva de Marcos, Jesús es Hijo de Dios porque refleja el rostro de Dios. Y no en el sentido físico, sino en el amor, en el perdón y en la misericordia. Cosa que realmente no aceptaban los líderes religiosos de aquella época. Para los escribas y los fariseos era impensable que Jesús fuese el Hijo de Dios. Es más, por eso en una de las acusaciones ante Poncio Pilato es precisamente esa. Este se hace llamar Hijo de Dios, porque ellos no entienden cómo un Hijo de Dios puede tratar con los enfermos, puede tratar con los pecadores, puede tratar con la gente que la sociedad de aquella época despreciaba. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que la enfermedad era un castigo de Dios, y castigo de Dios por algún pecado que ellos pudieron haber cometido. Entonces, ¿cómo era posible que ahora este sea Hijo de Dios y venga a tratar con cariño y con amor a un enfermo? Por ejemplo, a un leproso. Si él era leproso, era precisamente por un pecado que había cometido y Dios le había enviado ese castigo. Esa era la mentalidad. Y Jesús viene a decirnos que no es así, que Dios a todos nos ama por igual. Por eso cuando Jesús dice ser Hijo de Dios, las autoridades lo declaran inmediatamente como blasfemo, reo de muerte. Así que para concluir, San Marcos tiene este gran privilegio de haber llamado con estos tres títulos a Jesús: Evangelio, buena noticia; Cristo, el Mesías, el ungido; Hijo de Dios, el que refleja el rostro perfecto de Dios. Y esta es la buena noticia para la cual nos estamos preparando para estos días navideños. Que Dios y la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, nos bendigan a todos y cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.